Si hay algo en lo que podemos coincidir es que el mundo se aceleró y que, como diría Mafalda, dan hartas ganas de bajarse de vez en cuando, sobre todo con la llegada de todas las distintas herramientas de inteligencia artificial y cómo éstas han transformado la discusión pública y está transformando nuestra vida cotidiana, ¿no? Todavía no conocemos bien hasta dónde va a llegar y es que hoy queremos tener una conversación con un amigo de la casa que nos enseñó en el pasado sobre Big Data, sobre Machine Learning y hoy día nos puede entregar una mirada también sobre el desarrollo ético de la tecnología en esta era de la inteligencia artificial. Es Ricardo Baeza Yates, profesor titular de la Universidad de Chile, investigador senior del Instituto Milenio Fundamento de los Datos y también director del área de inteligencia artificial en Northeastern University. Espero haber dicho bien todos tus cargos o parcialmente bien. Muchas gracias por estar aquí, Ricardo. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Quisiera partir comprendiendo un poco cuánto ha evolucionado tu propia mirada sobre el desarrollo de la tecnología en este tiempo en que has visto toda la tecnología desarrollarse. Sí, en los últimos, yo diría, 7 años se ha desarrollado muy rápido desde un invento que se llama Transformer, que es una arquitectura especial de redes neuronales, que es la tecnología más avanzada de inteligencia artificial, y que realmente llegó muy cerca de todo el mundo cuando salió ChatGPT en noviembre del año 2022, es decir, hace menos de 2 años. Y después siguieron cosas como DALL-E, como Midjourney, que permiten hacer imágenes. Ahora vamos a tener posibilidad de hacer vídeos. Y el problema de que estas tecnologías son muy buenas imitándonos. Pueden escribir texto muy bueno, generan imágenes muy buenas, generan videos que ya no podemos distinguir si son reales o no. Ese es parte del problema y tiene muchas implicancias en política. Y parte del problema es que para la ética hay que pensar, hay que detenerse a ver cuáles son las consecuencias. Y esto está avanzando tan rápido que no tenemos tiempo de hacer eso bien. Y hay ejemplos de mal uso de esto tanto en el exterior como en Chile. Y ese es parte del problema. Igual nos da la impresión de que no hay ni una salida. O así se siente siendo uno un pequeño píxel en este gran dibujo, ¿no? Porque vemos que el impulso va exactamente en el sentido opuesto. O sea, la competencia, podríamos decir, una especie de guerra fría que existe hoy día entre las grandes tecnológicas para poder llegar primero con el último lanzamiento. Estamos teniendo un lanzamiento cada 3 meses, ya no es un lanzamiento al año. Incluso se lanzan cosas imperfectas. Hemos visto cómo ahora Google salió a pedir disculpas por Gemini y en otros momentos otros por otros desarrollos y vemos como los tribunales de la Unión Europea castigan a Meta por sus prácticas. O sea, en el fondo muy operando como en el borde, ¿no? En la frontera, más que reflexionando sobre si lo que está ocurriendo es razonable para la humanidad. Entonces, ¿existe alguna posibilidad para nosotros? Para nosotros en el sentido los humanos. A los humanos. Pensé que podías hablar de Chile. Yo creo que tenemos que ir más lento. O sea, yo creo que parte del problema es que estamos yendo demasiado rápido sin tener tiempo de pensar las consecuencias. Por ejemplo, hay impacto de salud mental actualmente. Ya se sabe que las redes sociales tienen impactos en los jóvenes, por ejemplo, aumento de suicidio en Estados Unidos. Pero eso tiene que pasar muchos años. Pero uno ya está viendo los primeros indicios, como por ejemplo una persona que se suicidó el año pasado en Bélgica hablando con un chatbot y el chatbot lo ayudó a tomar la decisión. Otros casos que fue en el Reino Unido donde un chatbot le dijo a una persona que fuera a matar a la reina con un arco y flecha y por supuesto no llegó a hacerlo, pero lo mandaron a la cárcel por estar loco. Así que yo creo que hay mucha humanización de la tecnología porque está llegando muy cerca del cerebro, es decir, que te pueda escribir una carta en cualquier idioma sin que tú tengas que saber ese idioma, si tú lo piensas, eso es increíble. Así que son muy buenos imitadores de lo que hacemos, pero al mismo tiempo, como imitan también, la gente los humaniza, los convierte en amigos, los convierte en confidentes, piensan que tienen conciencia, que tienen intenciones, que tienen inteligencia, cuando no entienden nada. Lo único que hacen es repetir como un loro. Ahora, ¿y si entendieran? Porque también está en pleno, leía un par de declaraciones hace algunos días sobre que la frontera que se plantea como la llegada de la inteligencia artificial general, o sea, un paso definitivamente adelante respecto de lo que tenemos hoy día, una inteligencia que comprende mucho más,
al principio se proyectaba como parte de la ciencia ficción y hace 2 días leía, no, ya no es ciencia ficción, perfectamente podríamos estar acercándonos a ver esto antes del final del siglo, en 2027. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué tan real es y cuán peligroso podría ser? Yo no creo que sea real, yo creo que esos son profetas que no entienden la tecnología, incluso hay gente que sabe mucho computación que no la entiende, porque para hacer eso necesitamos, por ejemplo, entender bien el contexto, que no lo entendemos bien. Nosotros somos muy buenos entendiendo el contexto. De hecho, nosotros los humanos. Los humanos, sí. De hecho, tenemos acciones donde actuamos correctamente sin haber tenido ningún dato antes sobre ese hecho. Danos un poco de ejemplo de esto que planteas del contexto, porque nosotros estamos aquí, y mientras estamos aquí estamos conversando, pero en realidad hay un montón de otra información que no la estamos diciendo, que es la información del contexto. ¿Sabemos cuántos datos de contexto manejamos los humanos? Bueno, son todos nuestros sensores, o sea, la vista, el oído, el tacto, el gusto. Por ejemplo, supongamos que tú sales de tu casa y por el camino que siempre vas, en tu auto, ves que hay un tremendo agujero, ¿ya? Y que no puedes pasar. Tú ni siquiera vas a tratar de pasar, te vas a ir por otro lado, aunque eso no lo has hecho nunca. Es decir, aunque no estaba en la historia de tu vida, tú tienes el sentido común de no puedo ir por ahí y me tengo que ir por allá. En el caso de un coche, un auto autónomo, si no tiene esos datos, si no los ha aprendido antes, no sabe qué hacer. Si nunca nadie le dijo que se podía caer en un hoyo y que el hoyo era peligroso para él, lo que va a tratar de pasar. Sí, no, pero incluso si supiera eso, no va a saber qué hacer, tal vez va a quedarse detenido. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, con la compañía Cruise en San Francisco, donde cometió tantos errores que le ponían un cono en la parte delantera del auto y pensaba que el cono estaba en la calle y se detenía. Gente que se ponía una camiseta que decía stop y entonces el auto no entendía que eso no era un stop de verdad y se detenía. Un humano nunca va a hacer eso, va a ver el stop y dice, ese no es un stop de verdad. O ves un stop en un reflejo, tampoco le haces caso. Esa es la parte de sentido común que estos sistemas no tienen y que nosotros estamos muy bien entrenados para ello. Ahora, ese es un parte del problema, pero hay dos otras cosas que hay que tener para llegar a esa inteligencia general. Lo siguiente es tener conocimiento de verdad, es decir, poder verificar que lo que estoy diciendo es cierto o no. Todas estas herramientas actuales predicen una imagen, predicen texto, así que no saben si lo que están diciendo es cierto o no, porque no tienen ese concepto de veracidad. Y lo último, hay que poder razonar, tenemos que poder inferir, por ejemplo, distintas cosas que son mucho más difíciles que una secuencia de acciones que uno puede aprender de un texto. No, por ejemplo, el hecho de que yo me fui por otro camino fue porque razoné que la única forma viable de salir de ese lugar e ir al trabajo es ir por la izquierda y buscar cuál es el camino correcto por la izquierda. Ahora, muchas personas que nos están escuchando dicen ya, pero sobre todo la 1 y la 3 que acabas de mencionar es un problema de tiempo, de cuánto se van a demorar en aprender las máquinas. ¿Es eso así? Podría ser. O sea, yo creo que tal vez en un futuro lejano podríamos llegar a resolver todos esos problemas. El sentido común es más difícil porque el sentido común lo aprendemos de una manera muy distinta. Parte de ser genético, no soy neurocientífico, pero tampoco sabemos cómo funciona exactamente el cerebro. Tenemos esa habilidad de, ante situaciones nuevas, saber generalmente lo que podemos hacer. No todo el mundo, hay gente que no tiene esa habilidad y está perdida. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Exacto, eso es lo que yo siempre digo. Lo decía mi madre, por eso lo repito como loro. Es la verdad. O sea, hay muchas personas que tú dices, esta persona no tiene sentido común, bien la estupidez que hizo. Entonces yo creo que eso se puede aprender, pero yo creo que hay otro tema que no se habla, es que en la historia de la humanidad, cuando hay un grupo que ha tenido más tecnología que otro, el problema no ha sido la tecnología, el problema ha sido el uso de esa tecnología por otro grupo. El colonialismo es un buen ejemplo de eso, la esclavitud es otro buen ejemplo de eso. Ahora tenemos, por ejemplo, todo el tema de desinformación. Este año más de 70 países tienen elecciones, es el año que más gente está votando en el mundo y ya vimos como en India los dos partidos principales se atacaron unos a otros con noticias falsas. Hoy no podemos reconocer si un video es real o no. En febrero pasado en Hong Kong hubo una reunión por videoconferencia en una compañía donde una empleada de Hong Kong conversó con el jefe financiero de la empresa y otra gente que él conocía y después de la reunión traspasó $25 millones porque eso le pidieron que hiciera. Y después supo que todas esas personas que veían la videoconferencia eran falsas. Habían imitado las caras y las voces. Y él pensó que estaba hablando con las personas de verdad. Entonces hoy en día no podemos creer nada. Si aparece cualquier persona hablando algo que incluso es lo que quieres que ya esa persona hable,
No hay que creerlo porque todo puede ser falso. Lo que yo llamo es que perdimos esta capacidad de la verdad digital que teníamos, que por ejemplo sabíamos de la primavera árabe o de lo que pasaba en Corea del Norte o en países donde no había libertad de expresión por los medios digitales. Hoy en día perdimos todo eso, lamentablemente para el trabajo de ustedes. Oye, Ricardo, lo encuentro una catástrofe porque además nos convierte o nos va a hacer desarrollar un nivel de paranoia brutal. Entonces, tú que estás metido en el meollo de la creme de la inteligencia artificial, ¿qué haces tú como ciudadano, tú como académico, para que alguien nos salve de esta situación? Sí, bueno, me interesa mucho este problema. Tengo un equipo trabajando a nivel responsable con eticistas que son filósofos que se han especializado en la ética de la IA. Y estamos trabajando en varios frentes, en, por ejemplo, cómo evaluar mejor estas herramientas, porque evaluamos el éxito. Por ejemplo, decimos funciona el 90% del tiempo. Pero cuando decimos eso, estamos suponiendo que todos los errores tienen el mismo impacto. Y eso nunca es cierto. Yo preferiría ir en un auto autónomo que funcionara un poco más mal, pero que no matara a ninguna persona. O sea, hay que ver qué es lo que pasa. Es como si uno llegara adelante... Y que está hecho ese 10% en el fondo. Claro, por ejemplo, es como si yo llegara delante de un ascensor y el ascensor dijera funciona 99% del tiempo. Yo no lo tomaría. Ahora, si el ascensor dice no funciona 1% del tiempo y cuando no funciona se detiene, yo lo tomo porque sé que estoy seguro. Esa es la diferencia entre la ingeniería y lo que yo digo la alquimia, porque estamos haciendo muchos experimentos sin entender lo que ese sistema hace. Y la otra parte de lo que hago es que estoy en lugares donde puedo hacer, digamos, lobby para cambiar las políticas sobre esto. Por ejemplo, soy uno de los coautores principales de los nuevos principios para sistemas algorítmicos responsables de la asociación profesional más grande de informática, que es mundial. Estoy en el Global Partnership on AI, que es una coalición de países, de 30 países ahora, donde Chile va a estar, espero, el próximo año, y que soy parte del directorio de esto para representar a todos los científicos y hacer consciente a la gente, tal como lo hizo hoy día en SIGMOD, que primera vez en Chile está el congreso más grande de base de datos, de las limitaciones de la tecnología y que nosotros tenemos que ser conscientes de esas limitaciones. Ricardo, como si hoy día tú fueras el ministro de Tecnología, que hoy día ese ministerio es mucho más grande, pero o de desarrollo de la ciencia en esta materia para Chile, ¿permitirías que los celulares estuvieran en los colegios? Una buena pregunta. Justamente me hicieron esa pregunta después de mi charla hoy día. Yo creo que no los permitiría hasta cierta edad. Yo creo que tenemos que primero aprender a ser humanos, a trabajar con el cerebro de una cierta manera, a tener pensamiento crítico, etcétera, hasta que tengamos una cierta madurez mental para, por ejemplo, ejercer la pereza, la flojera, que es muy fuerte, algo muy fuerte, y poder controlarla, porque hay que tener voluntad para hacer eso. Generalmente las personas cuando tenemos restricciones somos mejores, aunque no nos dejen hacer cosas, porque aprendemos a manejar la frustración, aprendemos a manejar, digamos, la tolerancia y también aprendemos a perseverar en las cosas, a intentar y seguir adelante. Así que eso es lo primero que yo haría. O cosas sencillas, por ejemplo, si tú tienes una aplicación que va a cambiar la vida de seres humanos, por ejemplo, préstamos bancarios, becas universitarias, eso debiera tener un cierto control humano, porque hoy en día estamos usando una hipótesis que para mí es pseudociencia. Están usando datos de otras personas para predecir tu comportamiento. Eso funciona en promedio, pero no funciona para todo el mundo. Significa que estás favoreciendo a algunas personas y estás discriminando a otras. Y no hemos analizado el impacto de eso, el impacto de que, pero con el promedio funciona, pero con los casos raros no funciona. Y eso es un problema, porque muchas veces estos casos especiales son los que generan innovación, son los que generan propuestas distintas, así que no nos estamos preocupando de eso. Y yo haría cosas muy sencillas, como, si quieres hacer esto, bueno, pero trata de empoderar a las personas, de aumentar la productividad de las personas, en vez de reemplazar a las personas. Si hiciéramos eso, no estaríamos hablando del futuro del trabajo, porque habría más trabajo, porque aumentaría la productividad de las personas. ¿Y cómo esa línea coexiste con la pulsión humana hiperproductiva o la visión humana por la riqueza? Hipercapitalista, lo llamo hipercapitalista. Yo diría que incluso yo limitaría la riqueza que una persona puede tener. Me acuerdo un meme muy bueno, era que había un mono que guardaba todos los plátanos y no dejaba que los otros monos los comieran,
cuando el mono nunca se iba a poder comer todos los plátanos. Entonces, ese es un poco esa parte primate que tenemos, de que queremos acumular cosas sin poder ni siquiera usarlas. Por ejemplo, yo diría, nadie puede tener más de 1.000 millones de dólares, que es una cantidad absurda, no la puedes gastar en tu vida. Pero hoy en día hay gente que tiene, hay compañías que tienen billones de dólares en castellano, porque muchas veces nos equivocamos, o sea, tienen más de 1 millón de millones de dólares, y hay empresas que son más ricas que países. Por ejemplo, cuando Sam Altman decía que quería 4 billones de dólares para poder hacer un nuevo chip y competir con Nvidia, alguien puso como algo muy sensato: bueno, Taiwán entero cuesta menos, compra Taiwán. Entonces hay cosas que no entendemos, que no hay límites para este tipo de hipercapitalismo que no tiene ningún sentido. Así que yo pondría límites. Mira, la diferencia entre el que gana más y el que gana menos puede ser 1000 veces, que igual es un número grande, pero hay que tener límites, porque si no tenemos que, actualmente creo que la riqueza del planeta, la mitad de la riqueza del planeta está en poder de 20 personas. Ricardo, te quiero agradecer por esta conversación en Futuro 360. Esperamos tenerte en un lapso de tiempo donde hayan ocurrido menos cosas, porque si no, siempre se nos queda corta. Va a ser difícil eso.